Hoy estamos viajando a la localidad de El Soberbio, esta pintoresca localidad misionera, distante a 50 kilómetros de San Vicente, para asistir, participar, dar una charla a alumnos del secundario de un agrotécnico, del EFA del Soberbio, Escuela de la Familia Agrícola, donde nos invitaron a charlar, a explicar sobre lo que son los biofertilizantes o los fertilizantes orgánicos y qué trabajo venimos haciendo desde Biolor, qué trabajo vengo realizando en la zona y en la región desde hace más de 15 años con los fertilizantes orgánicos. Así que los invito a participar en este programa que va a estar muy pero muy lindo, con jóvenes, que creo que es el futuro de nuestra provincia, en este tema que tiene que ver con la economía y con el futuro de esta hermosa provincia de Misiones. Estamos con el técnico agrónomo profesor Rolón, acá en El Soberbio, muy contentos y muy conformes de habernos abierto la puerta para poder transmitir todos los conocimientos y la experiencia que uno con el paso del tiempo fue adquiriendo, y realmente por lograr con esa juventud maravillosa que he visto acá en El Soberbio, realmente la atención casi completa. Quería preguntarte, Rolón, ¿qué te motivó para invitar a que viniéramos, a que la Chacra en Progreso estuviera hoy presente, que yo estuviera acá, con respecto a la educación de los chicos? Bueno, lo que me había acordado, Colucci, que en varias oportunidades te habías ofrecido para hacer esta capacitación aquí en la escuela ya hace varios años. Por distintas circunstancias no se fue dando y bueno, ahora justamente los alumnos están haciendo actividades, distintas actividades, y una de ellas es justamente biofertilizantes. Bueno, inmediatamente me acordé de que estabas trabajando con este producto. Bueno, no pensé dos veces y le dije, bueno, acá tengo un número, si quieren llamar y contactarse con el veterinario, yo creo que no va a tener ningún problema. Y bueno, estás acá, te agradezco profundamente. Y por otro lado, que nosotros no estamos capacitados en esto y entonces no podemos transmitirles esa información. Aprendemos nosotros, aprenden ellos. Es una deuda pendiente que nosotros tenemos con ellos y bueno, por eso tengo que buscar por ahí gente que está abocado en este trabajo y bueno, muy interesante, para mí muy interesante. ¿Alcanzó las expectativas? Alcanzó totalmente, bueno. Y a los chicos también. Bueno, porque ellos este tipo de trabajos prácticos y técnicos, es como te decía, nosotros estamos viendo. Entonces debemos buscarnos así de gente que está realizando. Estamos en el corazón de del Alto Paraná, del Alto Uruguay, perdón. Estamos casi a metros del Brasil y yo veo que la gente acá normalmente habla portugués o se comunica con un portuñol. ¿Vos pensás que el hecho de que no me hicieron preguntas fue porque por ahí no hablábamos solo castellano y no hablamos por ahí el portuñol? O sea, ¿calculás que no fue el mensaje llegó a buen término? Es exactamente eso. Lo que vos percibís, nosotros tenemos como un problema eterno acá para nosotros. Nosotros siempre consideramos que el alumno sabe,
pero a veces no lo sabe expresar en español. Nos pasan las evaluaciones que nosotros les tomamos, ellos generalmente a veces saben y no escriben, y cuando nosotros lo preguntamos en portugués, en otra forma, ellos están sabiendo de qué se trata. Lo que pasa es que hay que acordarse que ellos vienen, los canales son brasileros, las radios son en brasileros. La penetración cultural de ellos, el diálogo de ellos diario en la casa es en portugués. Entonces hay términos que ellos conocen en portugués y cuando uno le cambia le cuesta decir eso. Pero sin embargo así ellos superan todos esos obstáculos y con el tiempo llegan a ser médicos, llegan a ser veterinarios. Tenemos excelente, estimulando. Sí, tengo unos egresados que son veterinarios y sigue hablando el portugués que hablaba antes. O sea, esas dificultades ellos lo van... Claro, digamos, lo que aprenden cuando son niños después sí, posiblemente no lo tengan. Lo que quería preguntarte es, la cantidad de chicos, ¿son de la colonia o son del pueblo? ¿De qué? 100% de la colonia. Nosotros no trabajamos con alumnos del pueblo, digamos. Sí o sí tienen que vivir en la zona rural, tener su chacra, y es uno de los requisitos para ser alumno de la EFA, ¿no? Bueno, otra pregunta. Le dejo la pelota picando como para usar el biodesarrollador radicular para hacer una experiencia después que tengan este abono. Después que de acá 2 meses tengan ese abono y quieren hacer una experiencia con hortalizas, con semillas. Yo desarrollé también un inoculante para las raíces para mejorar el enraizamiento de forma rápida y para lograr mayor salud y mayor obtención de recursos por parte del que está produciendo las verduras. Entonces, si te parece, dejamos la puerta abierta para dentro de 2 meses o más hacer hacer la capacitación con el tricoderma, que es el hongo que estoy trabajando desde hace más de 20 años, para que hagan su experiencia. Bueno, en primer lugar acá vamos a ver nosotros tenemos la dificultad aquí en la EFA del Soberio, es que no tenemos chacra. Hace poco recibimos a unos kilómetros de acá un lote de 1,5 hectáreas también, que la idea es trasladar la EFA hasta allá en algún momento, pero también está toda la infraestructura, las infraestructuras nuevas no están siendo financiadas, entonces cuesta ir hasta allá. Y tener una chacra en otro lugar también dificulta porque tenés que tener transporte y esto que aquello. Seguro, ¿no? hoy por hoy. Entonces prácticamente no tenemos un predio para la parte productiva. O sea, hacen lo que pueden acá. Eso quiere decir que se trabaja mucho en teoría. Y por eso acá veo que tienen una huerta. Mostrarnos un poquito qué hacen en la huerta. Sí, en la huerta lo que se hace es hortaliza en general, tomate bajo invernadero y a veces, por ejemplo, hay cursos de producción de planta en vivero, se realiza también aquí. ¿Cerdos no pueden producir porque no tienen espacio? De animales, de aves y de cerdos y de bovinos, nada. Qué lástima, ¿no? Sería lindo que los chicos aprendan. Nada. Digamos, entonces todo eso por eso le decía de nosotros, cualquier aporte que venga de otro lado, los chicos lo aprovechan también porque no están acostumbrados a las prácticas. ¿Cómo es el formato? ¿15 días dentro, 15 días afuera? ¿Cómo es el sistema? Sí, 15 días en la escuela y 15 días en sus casas. Eso permite que el alumno le ayude a sus padres en las tareas de la producción de tabaco principalmente, que es la zona. ¿Y citronela? ¿Cómo está la producción de citronela? La citronela en su momento fue la principal actividad, pero hoy pasó a segundo plano y ya prácticamente a tercero también porque casi no se produce más. Pasa que el microclima cambió mucho en el Soberio. ¿Cuántos años son el plan de estudios para ellos aquí? 5 años. O sea, tienen un ciclo básico, que es primero y segundo, que en este momento no están en sus casas. Están en su casa. El ciclo orientado, que ahora es tercero, cuarto y quinto. Bueno, a medida que en el ciclo orientado lo que se aumenta un poco es la cantidad de materias agropecuarias, ¿no?
se aumenta la cantidad de horas con respecto al ciclo básico, ¿no? El ciclo básico se cuenta más con materias generales. Y digamos, ¿cómo hacen las experiencias prácticas con el tema porcino, vacuno, tambo? Eso, ¿cómo hacen la parte esa de aprendizaje? ¿Van al campo? Sí, nosotros generalmente realizamos viajes. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo los viajes todos los años. Hacemos a Línea Cuchilla, a la EFA de Capevicito, Papel Misionero. Estamos visitando Granja Navidad. O sea, en cada lugar tenemos, digamos, un objetivo práctico. Y después, en las chacras, por ejemplo, en las chacras de los productores se realizan algunas prácticas específicas. ¿Cuántos alumnos hay? Son 200 alumnos. Ah, interesante. Lo que hay que destacar de las EFAs, por ejemplo, aquí sí se tomaba lo que realmente la cantidad de alumnos que quieren inscribirse aquí. Se estaría trabajando con 600, yo calculo que más de 600 alumnos pero la EFA no tiene esa capacidad de albergar esa cantidad, entonces siempre trabaja con 200. Entonces los demás se tienen que ir a... ¿Se quedan 400 alumnos sin capacidad de estudiar? No, o sin posibilidad. No, estudiar en otro... No, pero me refiero del EFA que les gustaría, digamos. Les gustaría, porque lo que pasa es que acá la zona rural es muy amplia, es muy grande, el 70% es rural. Entonces hay muchísimo, la mayor cantidad de estudiantes corresponden a la zona rural. Y la mayoría de ellos quieren el sistema de alternancia. ¿Y hay otro colegio, otro instituto con orientación agrotécnica como el de usted en Soberio? Como agrotécnica en el Soberio no. Está la escuela, son bachilleres y la EPET, la escuela técnica. Pero acá tranquilamente funcionaría otra vez, ¿no? O sea, por la cantidad de alumnos. Yo estuve el año pasado, como trabajo en la universidad, con la Universidad de Alto Uruguay, vinimos a visitar algunos establecimientos y nos enteramos que son casi 600 alumnos que salen por año para que terminen el secundario. Sí, y casi tienen pocas posibilidades de estudiar, por eso la importancia del proyecto universidad y sobre todo darle mucha importancia al desarrollo rural, el desarrollo de nuestros productores, porque creo que por ahí pasa el futuro para que estos chicos del día de mañana se queden en la chacra y puedan producir con comodidad y sobre todo con tecnología, que es lo que hoy por hoy estamos necesitando. Así que te agradezco mucho, Rolón, habernos recibido, haber permitido que la Chacra en Progreso esté visitándote. Te felicito por tu trabajo, por tu dedicación, por tu docencia y queda totalmente abierta la posibilidad de volver cuando vos lo dispongas. Esta experiencia práctica fue importante para ellos. Importante para mí también porque me ayuda a conocer esta maravillosa juventud que hay acá en Misiones y en Soberio particularmente. Y bueno, yo soy optimista con el futuro. ¿Tenés algo para decir, para cerrar? Que las puertas acá están abiertas y si tenés cualquier otro trabajo que nosotros no estamos sabiendo y que sean técnicos y prácticos y de beneficio para la población rural, bienvenido sea, nosotros no tenemos ningún problema porque estamos para eso. Podemos hacer un inoculante para silo, podemos hacer un silo. Exacto. Para el año que viene podemos hacer un silo con biotecnología y que vean los resultados, para que vean una y otra. Y como no tenemos animales, podríamos utilizar en alguna chacra utilizar dos animales, darle uno silo con el inoculante, silo sin el inoculante para ver las diferencias, para que ellos saquen sus conclusiones. ¿Te parece? Exactamente. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, nosotros tenemos invitados hoy un conocido mío, el veterinario Rubén Colucci, de San Vicente. ¿Sí? Yo hace un buen tiempo que lo conozco y sabía de algunos trabajos que él viene realizando. Y justamente los chicos de cuarto también están interesados en realizar este trabajo de biofertilizante, entonces me acordé enseguida que él estaba trabajando con esto. Lo invitamos y bueno, sí, rápidamente vino.
O sea, fue una gestión rapidita, en forma rápida, y él está acá hoy con nosotros, ¿sí? Bueno, acá hay alumnos de cuarto año y de quinto. Están mezclados ahí. Bueno, Colucci. Buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradezco al profesor que me ha invitado porque creo que entre todos podemos generar un cambio, sobre todo en nuestra región, y qué mejor que con los jóvenes. Soy Rubén Colucci, médico veterinario. Hace 36 años que soy médico veterinario y hace 32 que vivo en San Vicente. Hoy me acompañan el amigo Orloff, que está acá a mi izquierda, que es un genio de la tecnología y que está filmando el programa para la Chacra en Progreso. Este programa se ve en toda la región ya desde hace 2 años, donde se intenta mostrar qué hacen los productores y sobre todo los hijos de los productores y los hijos de los vecinos de la región en pos del desarrollo y el crecimiento de nuestra zona. Y sobre todo para que aprendan a conocer cuáles son los requerimientos y qué es lo que podemos aportar como profesionales involucrados en el medio. Me acompaña también el ingeniero agrónomo Raúl, que está allá. Es un profesional también del rubro, que lo estamos tratando de rescatar para la profesión, así que cuando hacemos un programa lo invito para que pueda asistir y ver cómo se mueve la región. Hoy particularmente venimos a hablar sobre biofertilizantes. ¿Quiénes son de cuarto año? Levanten la mano. La mayoría. ¿Quinto? Bueno, yo lo que quiero es, lo que yo voy a decir va a ser, digamos, muchas cosas van a ser polémicas. Yo lo que quiero es que no tengan miedo de preguntar, que si tienen alguna duda, levanten la mano y no queden con las preguntas para el profesor, porque después es más difícil cuando él me las envía porque ustedes no se animaron a preguntarle. Entonces me gustaría que ustedes, lo que no entiendan, me lo consultan, ¿sí? Hoy vamos a hablar entonces sobre biofertilizantes. ¿Qué significa bio? Vida. ¿Y fertilizante? ¿Cuál es la definición según ustedes de fertilizante? No tengan miedo, vamos a aportar. ¿Qué es un fertilizante? Conjunto de microorganismos beneficientes. Aporta entonces elementos que necesita. Las plantas. Que no tengan miedo, vamos entre todos. Entonces, la idea es entonces los fertilizantes aportan los nutrientes que necesitan las plantas. Los nutrientes que necesitan las plantas. Parece mentira un veterinario hablando de esto, pero bueno, me he especializado, así que tratamos de no interferir con el rubro del ingeniero, pero la idea es que los conocimientos que uno va adquiriendo se van mezclando. Uno estudió una profesión, pero después para solucionar un problema de esa profesión tiene que involucrarse en otra y así uno va haciendo una especie de un profesional casi todoterreno con respecto a esto. Entonces, los nutrientes para las plantas serían lo que aportarían los fertilizantes. Y los nutrientes pueden ser de base orgánica o de base o química, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los fertilizantes que son de origen orgánico. Yo hace más o menos cerca de 20 años que estoy con este tema, 15 años específicamente que estoy trabajando. Me di cuenta que con graves problemas productivos, porque yo soy propietario de una veterinaria en San Vicente desde hace 32 años, entonces que los graves problemas que tenían mis clientes, que eran tabacaleros, eran que tenían un grave problema que era una enfermedad que se llama murlladera o Murgia, ¿la conocen? Bueno, esta enfermedad es la que me afectaba económicamente porque los clientes no podían pagarme la cuenta, entonces porque se les moría todo el tabaco. Entonces dije, alguien tiene que investigar algo al respecto. Entonces empecé a investigar
como los técnicos decían que no tenía cura, creo que eso es lo que nos han dicho, empecé a investigar y empecé a darme cuenta de un montón de cosas, y una cosa fue trayendo a la otra, y gracias a que empecé a investigar esta enfermedad en el tabaco, empecé a descubrir muchas cosas con respecto a los nutrientes y la fertilización orgánica. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque me di cuenta de que al tratamiento de las enfermedades normalmente siempre hay un antídoto. Tenemos por la garganta inflamada, penicilina. Tenemos fiebre, un antifebril. O sea, nosotros vamos específicos. Estamos acostumbrados a tener un problema, buscar la solución. Pero particularmente en este caso la enfermedad no es una sola el problema, son varios. Son varios. Entonces, para que se presente una enfermedad como esa, se tiene que dar una serie de factores en lo que se llama la rizósfera. ¿Saben lo que es la rizósfera? La rizósfera, si tienen para anotar, vayan anotando, porque estos después el profesor le va a tomar un examen, me dijo. Así que tengan en cuenta, la rizósfera es el ambiente alrededor de la raíz de las plantas. Ese ambiente, donde está la raíz, donde absorbe, ¿qué absorbe la raíz? ¿Por qué eso es tan importante? Entonces, cuando estamos hablando de que la rizósfera comienza a generarse un problema de enfermedad, la planta manifiesta enfermedad, pero justamente por la alteración de esa rizósfera. ¿Qué hicimos? Empezamos a investigar. En la definición de compost o de humus, en el diccionario, fíjense, humus o compost, la definición de la Wikipedia o del diccionario dice es la transformación de la materia orgánica existente sobre la superficie de la Tierra. Algo así. ¿Qué significa eso? Significa que la materia orgánica, por ejemplo, acá en Misiones, que hace millones de años que tenemos la selva paranaense, se fue degradando, se fue, digamos, el material se fue acumulando en el piso, y esa materia orgánica se fue transformando en un fertilizante, en un biofertilizante. Naturalmente se fue degradando, pero me puse a pensar, ¿y quién será el responsable de transformar esa materia orgánica en... ¿Quién piensa ustedes que son los responsables de transformar esa materia orgánica que se va acumulando sobre la superficie de la Tierra para transformarse en un elemento que las plantas, que la rizósfera necesita para vivir o para desarrollar? Bien, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Talía. Un 10 para Talía. Sí, excelente, los microorganismos. Esos son los que generan la vida, los microorganismos. Estos microorganismos, que no los vemos, existen por millones y por variedades infinitas en el suelo. Y esos microorganismos son los que he hecho un trabajo, un poco copiando lo que se hizo en Japón hace muchos años, pero copiándolo en la selva paranaense. Después de más de 10 años de investigación, logré juntar esos microorganismos en un caldo que está estabilizado en un pH 3, pH bien ácido, que son los responsables de transformar de hace millones de años toda la materia orgánica en un biofertilizante. ¿Alguien conoce lo que es la tierra de monte? ¿Qué características tiene? ¿Y para qué se usa? Para abono, exacto. O sea, me van siguiendo, están entendiendo todo lo que estoy diciendo. Bueno, lo que he hecho en 15 años es lograr encerrar a los responsables de la degradación de la materia orgánica en un líquido, en un caldo. Ese caldo, totalmente natural, lo que hace es, va transformando en forma acelerada, lo que es esto es un pool de microorganismos, un pool de enzimas que degradan la materia orgánica. Lo que vamos a hacer en forma práctica, si ustedes están de acuerdo, si el profesor más o menos organizó, si el tiempo nos deja, es ver esto en función práctica. Estos microorganismos, acá hay levaduras,
mandé al laboratorio de la Universidad de La Plata, uno de los mejores laboratorios del país, para que investigue qué características tiene este caldo. Tiene levaduras. Tiene levaduras. ¿Conocen las levaduras? Sí. ¿Cuál es la levadura más famosa? La del pan, bien. ¿Y qué otra bebida? Cerveza. Muy bien. Eso conocen. Bueno, la levadura. Después tiene actinomycetes. Tiene bacterias ácido-lácticas. Ácido-lácticas. Y tiene un componente que son, le voy a poner BF, que son las bacterias fotosintéticas. Esas bacterias fotosintéticas son, se cree, una de las responsables de crear la vida sobre el planeta Tierra. Son uno de los primeros microorganismos que aprovechan la energía del sol para transformar sus productos en alimentos, y los desechos de estas bacterias son aprovechadas por el resto de los microorganismos, la levadura, los actinomycetes y las bacterias ácido-lácticas. Y aparte hay más de 60 microelementos que todavía no han sido identificados, pero que generan todo lo que ustedes van a ver prácticamente que generan. Lo que hace ese caldo, lo que hace este caldo que identifiqué, es como que yo acá en el curso somos ¿cuánto? 45. 45 al total con los dos cursos. Yo digo, fui a dar una charla en Soberbio, en el EFA de Soberbio, identifico a 3 o 4 chicos de ustedes, y no a los 40. Bueno, yo acá estoy identificando a 4 microorganismos que fueron encontrados en el caldo en el laboratorio de la Universidad de La Plata. ¿Lo entienden? Eso no significa que sean los únicos, hay muchísimos más. Lo que hice yo es aprender una técnica para cosechar esos microorganismos. Fui al monte nativo, misionero, que ya cada vez queda menos, con un preparado, un arroz. El arroz, 15 días con un techito para que no entre el agua. Ese arroz va absorbiendo los microorganismos del lugar, queda negro el arroz. Se hace un procedimiento con ese arroz, se lo trata, y en más o menos 30 a 45 días ya empieza a aparecer este caldo, que sería como un extracto de la naturaleza. Lo que hay acá es un extracto completo de lo que hoy por hoy en la naturaleza provoca la degradación de la materia orgánica. Si nosotros vamos a hacer inclusive la experiencia, vamos a mezclar elementos que han traído ustedes, que son diferentes elementos de materia orgánica, en partes iguales. Tenemos, por ejemplo, estiércol, cualquier tipo de estiércol. ¿Qué otra cosa trajeron? ¿Estiércol de qué animal trajeron? Vaca. ¿Esa seca o es fresca? ¿Está seca? Perfecto. Estiércol de vaca, puede ser de cerdo también. ¿Qué otra cosa tenemos para procesar? ¿Pasto? ¿Qué pasto? ¿Pasto recién cortado? Pasto de césped. Y es citronela, ¿no? Perfecto. Con esos elementos, nosotros vamos a mezclar esos elementos, los vamos a humedecer, le vamos a colocar agua y le vamos a colocar el caldo. Vamos a hacer una experiencia, vamos a hacer una experiencia con el caldo y una experiencia sin el caldo. Y vamos a ver los resultados. En el proceso natural de la naturaleza, esa materia orgánica, o sea, todo esto que estamos mezclando, se produce un proceso que se llama fermentación. Fermentación. La fermentación es la transformación de la materia orgánica por un proceso físico-químico para degradarse en un idioma, en un elemento que las raíces entienden. Si usted le ponen una planta o un pedazo de estiércol a la raíz o un poco de pasto de citronela, ¿la raíz entiende? Necesita la materia orgánica pasar por ese proceso de fermentación para poder transformarse en elementos que puedan ser entendidos por la raíz y puedan ser absorbidos. ¿Ustedes conocen la tabla periódica? Sí.
¿Cuántos elementos tiene? ¿Alguien sabe? ¿Alguno por ahí que ha estudiado? ¿Cuántos? Vamos, chicos. Cuarto, quinto año. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica del elemento? Bueno, vamos a poner más de 100, no lo voy a poner más de 100, ¿sí? De esos 100 elementos de la tabla periódica, hay aproximadamente 8, Raúl, 8, Sí. que son oligoelementos. De la tabla periódica, que son elementos, ¿sí?, con diferente graduación atómica, que son en la última división de la materia, son los elementos, 8 de esos son oligoelementos. ¿Qué significa? Que son elementos indispensables para la vida. Todos los procesos físico-químicos, biológicos de los organismos vivos, llámese plantas, animales, personas, están regidos y son importantes esos oligoelementos. ¿Qué pasa si yo utilizo la fertilización química en lugar de la orgánica? ¿Qué diferencia voy a notar con respecto a el tamaño y el desarrollo de las plantas? ¿Alguien puede explicarme? ¿Se ve alguna diferencia? No tengan miedo. Le voy a contar lo que bueno quiere decir, si ustedes en sus chacras tienen experiencia de colocar abono del monte en algunas plantas y fertilizante químico en otras, y ven alguna diferencia, algún resultado, alguna diferencia sobre todo. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Cómo te fue? ¿Qué notaste? Que la química siempre viene mejor. Bien, exacto, bien. Les voy a contar una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las empresas que fabricaban armamentos, fabricaban pólvora, fabricaban diferentes elementos, quedaron sin trabajo. Entonces se dieron cuenta de que calcinando todas las semillas de los diferentes vegetales que existen hoy de nuestra alimentación, había componentes que eran casi comunes en todos, que eran el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos 3 elementos son indispensables para la producción de vegetales. Entonces, si nosotros le ponemos esos componentes como fertilizantes, las plantas van a desarrollarse. Pero a diferencia, lo que le va a faltar, ¿qué es? ¿Qué le va a faltar a una manzana que fue criada con fertilizantes químicos, y qué va a tener una manzana cuando tiene un fertilizante orgánico? Exacto, eso que dijiste, decirlo fuerte. ¿Más sabor? Exacto. ¿Qué es más sabor? ¿Por qué es así? Lo que él lo dijo con miedo, pero es lo que todos seguramente estaban pensando. ¿Por qué tiene más sabor? ¿Alguien sabe? No tengan miedo. A los sumo van a quedar en la historia porque van a quedar filmados, pero no importa eso. Después le muestran a su hijo y a sus nietos en la filmación. ¿Por qué? Porque crece más rápido. No es porque crece más rápido, porque si no tendrían un fertilizante químico, como dijo allá el compañero. ¿Cómo es tu nombre? Junior. Junior dijo que crece más, o sea que tendríamos menos sabor en la planta que crecen más. O sea, ahí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos dijiste la justa, pero ¿por qué? Porque nos estamos olvidando los oligoelementos. Los oligoelementos, esos pequeños y casi insignificantes elementos, son los que le dan el sabor a la fruta, le dan el paladar que nosotros disfrutamos de la fruta, le da la respuesta inmunológica que nosotros necesitamos cuando consumimos alimentos. ¿Entienden? Es como que creamos un alimento bastante más sintético si nos falta los oligoelementos. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a utilizar biofertilizantes o fertilizantes orgánicos, empezamos a notar que, sin decirnos, toda la tabla periódica está presente dentro de lo que estamos consumiendo. Cuando estamos utilizando fertilización química, no. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Hoy por hoy, en Misiones, nos generaría muchísimo, pero muchísimo ingreso de dinero aprender a manejar esto. Porque hoy por hoy, si nosotros no utilizamos fertilizantes químicos,
las empresas nos dicen que no podemos producir nada, no podemos producir alimentos sin los fertilizantes químicos. Y eso no es cierto. Lo importante es que tengamos una tecnología disponible, porque lo que vamos a hacer ahora a campo va a ser es algo engorroso, tal como dice un productor. No quiero ir a bosta, él no quiere estar mezclando estiércol para hacer el abono, pero por eso se puede mecanizar. Este proceso, entonces, vamos a hacer los dos ejemplos. Vamos a hacer preparar un abono con el inoculante para hacer silo, le vamos a llamar, le pusimos BRS o biorestaurador de suelos, BRS, y vamos a hacer otra pila que tenga de abono sin BRS. Con el inoculante y sin el inoculante. Y ustedes, a medida que van pasando los días, ustedes van sacando las conclusiones que corresponden. Lo que va a pasar, yo ya les voy adelantando, es donde está aplicado el inoculante, va a ocurrir esto. Comienza a aumentar la temperatura por este proceso de fermentación. Vamos a establecer el tiempo y la temperatura. Comienza un aumento de la temperatura de este tipo, que se mantiene y después comienza a caer. Acá va más o menos 45 a 60 días. Mientras no venga frío va a ser más 45 y si viene frío va a ser 60. Este proceso, esta temperatura puede llegar hasta los 60 a 70 grados. Por eso es importante de que a los 2 o 3 días que ustedes comiencen a hacer esta preparada, o sea hoy, estén, por más que sea fin de semana, vayan controlados. Y la única forma para poder bajar la temperatura es, ¿cómo bajamos la temperatura? Mirando bosta. O sea, mezclando, entonces cuando empieza a aumentar la temperatura, mezclamos, vuelve a bajar la temperatura. Mezclamos, cuando aumenta, baja. Esto más o menos ocurre 10 días. En 10 días. A partir del 10º día comienza a decaer la temperatura hasta llegar a los 40, 45, 60 días, que ya se mantiene temperatura. ¿Y cómo se dan cuenta ustedes que está listo? Abrir esas 6 bolsitas y repartir a los chicos. O 2. Exacto, ¿quién dijo eso? Bien, de vuelta, muy bien, tiene más olor. Por más que sea el estiércol más desagradable que ustedes quieran, no tiene olor. ¿Y qué otra cosa van a notar? Repartir ustedes, esta bolsita que ustedes abren la bolsa, huelen, miran, tocan y después charlamos sobre lo que significa esto. Eso es fertilizante orgánico, ¿claro? Tierra. Bueno, les voy a contar. Ese humus está hecho con estiércol de cerdo. Es tierra. Lo que pasa es que gracias a este mismo inoculante que lo vamos a usar para hacer el abono, hace 8 años se lo doy de tomar a los cerdos en ese chiquero. 1 litro en 2000 litros de agua. El estiércol sale sin olor, no hay moscas y se transforma en eso que ustedes tienen en la mano.